Les invito a que juntos recibamos con una escucha activa a la doctora Patricia Feregrino y su conferencia Saber con el cuerpo, la dimensión encarnada del aprendizaje terapéutico. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación a la Universidad Humanista. Y antes de empezar, yo quisiera invitarlos a que cierren un momento sus ojos, que respiremos profundo y que veamos cómo estamos después de estos 2 días tan intensos, de los talleres que tuvieron ayer, de los que dimos, los que estuvimos en los talleres dándolos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos sintiendo el cuerpo? ¿Qué cambió? ¿Qué no cambió? Vamos a sentir un poco todo esto. Respiremos profundo y veamos cómo entra el aire. Este pequeño paso ya es un saber con el cuerpo. ¿Cómo siento mis hombros? ¿Cómo siento el pecho? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo fueron las sensaciones de estos talleres? ¿Me gustaron? Y también se vale decir no me gustaron porque me movieron muchas cosas. Respiremos muy profundo y saquemos el aire. Abramos los ojos. Yo ahora los voy a invitar a hacer un ejercicio desde mi necesidad, que van a decir qué, pero bueno, vamos a mover la lengua, ¿sí? Muy rápidamente y vamos a hacer eso. Soltamos. Eso. Y descansamos. Muchas gracias. Es una necesidad que tengo porque es muy intenso, es la primera vez que estoy ante tanta gente y después que me antecedieron Patti, Fernando Ortiz, Mónica, es muy fuerte. Tengo mucha experiencia en dar consultas, en dar cosas en grupos, en trabajar con grupos grandes, pero no tan grandes. Entonces sabrán que estoy muy nerviosa y entonces era mi necesidad de hacer esto. Ahora sí, muchas gracias. Cuando entramos a una formación psicoterapéutica, tenemos la necesidad de mucha teoría, ¿sí? Y la teoría no es todo. La teoría es una parte que vamos a ver. Nosotros tenemos que reconocer que el cuerpo es muy importante, ¿sí? Los marcos conceptuales, definiciones y autores, y sí, la teoría nos da un lenguaje común y un mapa de referencia, pero como sabemos, el mapa no es el territorio, el cuerpo mismo es nuestro territorio. Es ahí donde está escrita nuestra historia, donde quedan estancados nuestros conflictos no resueltos en forma de tensiones musculares que conforman bloqueos en nuestra capacidad para relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Ahí tenemos que a veces no nos dejan movernos mucho y entonces nos cuesta trabajo hacer contacto con las demás, con los demás, nos aislamos. Esa es parte de nuestra historia, parte de lo que vamos poniendo en nuestro cuerpo,
en nuestro mapa, en nuestro territorio. La teoría nos orienta, pero no basta con entender los conceptos que necesitamos, y necesitamos sentirlos, nuestro propio organismo. La psicoterapia corporal, desde Wilhelm Reich, y los post-reichianos nos enseña que el aprendizaje terapéutico ocurre cuando la teoría se encarna, cuando pasa a través del cuerpo. Esto a través de nuestro cuerpo, ¿qué es? Que estamos viendo qué es lo que estamos aprendiendo. La doctora Vicky el viernes nos compartía que ella aprendió corporal en alguna conferencia y que descubrió cosas en su cuerpo. Eso es que se encarna, que se ve, cómo estamos relacionándonos con las demás, con los demás. Esto es muy importante porque no solamente la teoría nos va a dar las bases, nos los va a dar las bases nuestro cuerpo. Ray, en análisis del carácter, nos muestra que el cuerpo guarda la memoria de lo vivido en forma de corazas musculares, que son defensas emocionales cristalizadas. Reconocer esas tensiones en nosotras y nosotros mismos es el primer paso para aprender a acompañar a otras en su propio proceso. Y aquí quiero subrayar algo fundamental. En la relación terapéutica no es tan solo la psique del terapeuta y consultante en diálogo, sino también los cuerpos presentes, los cuerpos que se sienten, se miran, se tocan y se afectan mutuamente. Son cuerpos presentes con sus corazas. No solamente el terapeuta y el paciente o el consultante están ahí, sino todas sus historias. Está la historia del terapeuta atrás y la historia del consultante atrás. Y cómo como terapeuta me voy reflejando en el paciente y obviamente el paciente o consultante se va reflejando en el terapeuta. Por eso es muy importante que como terapeutas estemos viendo nuestro propio trabajo para ir reconociendo todo lo que tenemos ahí atrás. Es lo que Luciano Rispoli y Kurt Jung describen como la interacción empática o vegetativa, una capacidad que surge cuando dos organismos entran en resonancia. No es algo que se aprenda en un libro o en un aula teórica, sino que se desarrolla únicamente mediante el trabajo corporal, viviéndolo en la propia piel y en el encuentro con las y los demás. Esto se sustenta actualmente con los descubrimientos de la física y la neurología cuántica, donde sabemos que lo consideramos materia cerrada, en nuestro cuerpo realmente está llena de espacios permeables al flujo de partículas subatómicas que entran y salen del cuerpo de los participantes en la sesión terapéutica. Reich, en textos como La función del orgasmo y Análisis del carácter, nos recuerda que el ser humano es una unidad funcional de cuerpo y psique. No se trata de dos realidades separadas, sino de un mismo proceso vital que se manifiesta en lo psíquico y en lo somático. La vida pulsa, expansión y contracción, como vimos ahorita en las respiraciones. ¿Cómo siento respirar? ¿Cómo veo? ¿Sí? ¿Cómo siento mi cuerpo cuando entra el aire y cuando sale? Eso es expansión y contracción. ¿Cómo siento? ¿Cómo voy abriendo todo? Ay, ¿cómo lo contraigo? Y voy sintiendo cada vez mi respiración.
apertura y cierre, entrega y defensa. El universo está en continuo movimiento. Luciano Rispoli, desde la psicoterapia post-reichiana, amplió esta visión con su teoría de las funciones de vida, que se van permitiendo desde las experiencias básicas. Como ejemplo de las funciones son respirar, succionar, moverse, amar, pensar, protegerse, confiar. Estas funciones son aprendizajes tempranos, huellas encarnadas que determinan cómo nos relacionamos con nosotras y nosotros mismos y con el mundo. Aquí es cómo nos van enseñando a caminar, cómo nos dejan movernos, cómo vamos aprendiendo a relacionarnos con las y con los otros. Las funciones y las experiencias básicas desde Luciano Rispoli nos van enseñando a vivir, a pulsar. Y esta parte la podemos ir resolviendo dentro de la terapia. Las experiencias básicas las podemos resolver, las podemos vivir en la psicoterapia para que se vayan echando a andar muchas funciones que se quedan, Luciano dice, esclerotizadas, ahí sin moverse. A veces no nos dejaron jugar y en el consultorio o si tenemos trabajo de grupo podemos hacerlo, podemos jugar. Son cosas tan simples que podemos correr porque no nos dejaron. A veces como mujeres, a muchas de nosotras no nos dejaban subir, bajar, brincar, jugar fútbol, que ahora está de moda el fútbol femenil, pero hace poco no se conseguía dónde jugar fútbol femenil. Y entonces eso que decían no son para mujeres, no son deportes o no son cosas para mujeres, nos fueron esclerotizando y cerrando los movimientos. Podíamos hacer movimientos muy amplios, pero no nos dejaron. Entonces, a veces, por eso nos costó mucho trabajo tomar muchas posiciones en la vida, como doctoras, como abogadas. Pocas fueron las que fueron logrando eso y de ahí nos fuimos trabajando muchas mujeres en esto. Y pongo ejemplo como mujeres, pero también hay muchos hombres que no los dejaron hacer muchas cosas. O sea, ni manejar a veces nos dejaban a muchos porque nos daba miedo, porque no se podía. ¿Sí? Entonces, en esas dimensiones podemos ir haciéndolo en el consultorio, que hagan movimientos muy amplios, que brinquen, que hagan. Y el terapeuta tuvo que haberlo hecho ya para reconocer sus propias limitaciones. ¿Sí? Aquí una de las alumnas, nosotros antes hacíamos un trabajo cuando trabajábamos con Fernando Ortiz que se llamaba, ahorita me acuerdo, pero luchaban con una toalla. Se llamaba Radix los ejercicios y luchaban por una toalla y una vez pusimos a una chica que era muy chiquita, con un hombre que era más alto y dijimos, pues le va a ganar muy rápido, todo el mundo decíamos, pues no tiene fuerza, pues le costó mucho, pero no se soltó de la toalla, decía yo puedo, yo voy a hacerlo, nadie me va a quitar la toalla y entonces veíamos que con mucho cuidado, porque era medio violento, que la movía para un lado y para el otro. Pero ella logró quitarle la toalla al hombre y ella dijo, así es mi vida, estoy luchando porque muchos dicen que no puedo. Eso fue hace muchos años y entonces a veces decíamos, ay, pues todos la valoramos muy poco y no vimos todo el potencial que ella tenía. Y entonces ahí podemos ir trabajando en eso.
perdón. En la formación psicoterapéutica corporal, trabajar sobre las propias funciones y corazas permite que cada persona en formación se vuelva más consciente de sus patrones y pueda reconocerlos también en quienes acompaña. A veces llega alguien que dice que me duele mucho el pecho, que no puedo moverlo, y entonces a veces nos repercute a nosotros porque nosotros estamos en ese momento a lo mejor de mucha angustia, de muchos movimientos emocionales en la vida, y eso nos estamos reflejando en él. ¿Y qué ejercicios le pondríamos a él? Estamos reconociendo que nosotros tenemos lo mismo que él y cómo le vamos a ayudar. Él o la terapeuta es ante todo una persona que sabe con su cuerpo, que siente, que se deja afectar, que entra en contacto de su propia humanidad. El psicoterapeuta corporal Fernando Ortiz, que bueno, yo me formé con él, enfatiza que el aprendizaje no es una acumulación de saberes teóricos, sino un proceso vital. Es una visión. La formación psicocorporal es en sí misma un camino de transformación. La persona en formación se convierte en terapeuta, no por memorizar, sino porque su propio cuerpo ha atravesado la experiencia de abrirse, soltar las tensiones, reencontrar la pulsación de vida. El aprendizaje encarnado nos recuerda que el cuerpo no es un objeto de estudio, sino un sujeto vivo que sabe y enseña. Desde una mirada feminista y ética, este saber corporal rompe con la lógica que era jerárquica y de poder. No estoy frente a ti porque sé más, sino porque he vivido en mi cuerpo un proceso que me permite acompañarte con respeto, apertura y autenticidad. Desde el feminismo, la autonomía no significa aislamiento, sino la capacidad de habitar nuestro propio cuerpo, de decir sí o no en un lugar de conciencia. A veces la autonomía la confundimos con la independencia y no es lo mismo. La autonomía nos permite hacer movimientos propios sin depender del otro. Y dicen, pues sí, la independencia también, a veces no, porque la independencia económica a veces están haciendo cosas, están trabajando, pero dependen para moverse de la gente que está cerca, del esposo o de los hijos o de la mamá o del papá o de las hijas o de alguien que esté cerca. Pedimos de alguna manera permiso para movernos. Y la autonomía es que yo pueda decidir sobre mis movimientos. ¿Qué quiero ser hoy? ¿Cómo puedo hacerlo? Y esto lo hemos trabajado mucho en lo corporal para que pueda moverse. A veces es increíble que a veces no pueden moverse. A veces cuando tenemos mujeres con situaciones vulnerables de violencia, pues si se puede ir. Decía ayer una de las participantes en el taller que a veces tienen la puerta abierta y se puede ir, pero a veces no es capaz de ser autónoma porque no ve sus propias herramientas, no porque no quiera, sino porque no puede ver. Entonces el trabajo corporal es que ella vea que puede moverse, que no está incapacitada para moverse, y eso va a abrir la mente para poder hacer muchos movimientos. Porque es increíble, uno de mis maestros decía, si no quiero averiguar
¿Cómo sabe esta comida? ¿Cómo quiero hacer movimientos más amplios de la vida? A veces digo, pues no quiero probar porque se ve feo, pues vamos a probar. No me va a gustar o sí me va a gustar. Y entonces eso podemos ir viendo cómo voy ampliando las visiones, porque nuestros ojos a veces nada más van para enfrente, van para viendo una sola cosa, no veo más amplitud, no puedo ver más de cerca tampoco, a veces no veo lo que tengo aquí junto, no veo que mi cuerpo es capaz de hacer muchas cosas. Entonces, sobre todo con las mujeres, últimamente hemos trabajado mucho para que ellas vean que pueden ser autónomas. La vindicación es la recuperación del derecho a sentir y a expresarnos con libertad. Es reclamar el cuerpo como territorio, no como objeto de control. En la formación psicocorporal, esta visión se traduce en aprender a no poner la coraza al frente y que no escondamos nuestra autenticidad, sino compartirla en un espacio de cuidado mutuo y de construcción colectiva. Tenemos que escuchar mucho nuestro cuerpo. ¿Qué nos quiere decir? Si a veces estamos cansados, si ahora, después de esta organización que han tenido tan maravillosa, todos los participantes de la organización, supongo, se sienten muy cansados y muy estresados. ¿Y qué les está pidiendo el cuerpo? Que descansen, que respiren, que se den un tiempo para recuperarse, porque a veces eso permite que nos enfermemos y que no nos cuidemos. Creo que esa parte es muy importante y a muchos yo les diría de los que están en la organización, que yo he visto que están muy, muy preocupados y supongo que muy estresados por esto. Entonces, que escuchen su cuerpo, que hagan algo de ejercicio, que suelten, que respiren, y eso les va a ayudar a soltar, ¿sí? El estrés a veces ayuda a que nos enfermemos. A veces dicen algunos, no, si tienes mucho estrés te vas a enfermar porque eso provoca que te enfermes. No los provoca, pero sí está distraído en otras cosas y puede entrar más fácilmente un virus, una bacteria, nos duele la cabeza, nos duele el estómago, nuestra digestión no se encuentra bien, nos duele la garganta. Entonces, escuchemos a nuestro cuerpo. Yo les diría, de veras, vamos a escucharlo, a respirar, ¿sí? Yo sé que fue muy cortita, pero muchas de las cosas que vimos ya las había visto con Fernando Ortiz, entonces la tuve que acortar, y con Patti Estrada. Entonces, ahora para terminar los invito a hacer un ejercicio muy breve. Siéntense con la espalda recta. Cierren sus ojos. Sientan cómo entra y sale el aire. Cómo el diafragma sube y baja. Cómo el cuerpo se expande y se recoge.
Respiren profundo y vayan soltando poco a poco. Sientan cómo están, cómo tienen puestos los pies en el piso, cómo están sus rodillas. Cómo están sentados, cómo tienen la espalda. Ahora abran sus ojos y con su vecina o vecino un momentito véanlos a los ojos. Un momentito. Nada más un momento. Y así sin hablar, traten de acompasar su respiración con la vecina o con el vecino. Eso. Nada más véanlo a los ojos o véanla a los ojos. Traten de ver si pueden acompasar la respiración. A lo mejor está respirando muy rápido, a lo mejor les contagia la risa y está bien. Respiren profundo y ahora vean si pueden acompasar la respiración. Eso. Gracias. Este es el núcleo de lo que quiero compartirles. El cuerpo no miente. El aprendizaje más profundo se da al repetir conceptos. No se da al repetir conceptos, sino al dejar que la vida nos atraviese y que el cuerpo mismo sea el maestro. Saber con el cuerpo es también un acto de autonomía y de vindicación. No pongamos nuestra coraza al frente y no escondamos nuestra autenticidad. Solo así podemos acompañar a otras y a otros en su propio camino de transformación. Muchísimas gracias. Saber con el cuerpo. ¡Qué claridad! Gracias, doctora Feregrino, por darnos el mapa para reconocer la verdadera transformación. Un aplauso, por favor.